Crónicas de Región. Música, educación y cultura. Arte y tradición. Periodismo, información regional. Historia, comunidad, mitos y leyendas. Artes plásticas, folclor y literatura. En un silencio lento que cubre tranquilas horas de paz nocturna. Luego se escuchan croar de ranas en las orillas de mansas corrientes. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de su programa Crónicas de Región. Nuestro invitado de hoy, Alfredo Barbosa Espinosa. Don Alfredo, mire, para mí es un gusto, después de perseguirlo tanto tiempo, podemos por fin consolidar esta entrevista. No, yo estoy muy agradecido, realmente que me han tenido en cuenta porque pues prácticamente yo soy ya de la región, vine de Bogotá, pero me he sentido muy bien, aquí conseguí mi familia, tengo mis hijos, construí mi patrimonio económico y estoy feliz. Un hijo bogotano adoptivo, ¿no? Un nato leticiano adoptivo, pero pues que le ha aportado mucho a la región y le ha aportado en un campo que para nosotros ha sido como un poco desconocido que ha pasado aquí. Pero primero yo quisiera saber, bueno, bogotano, ¿cómo llega un bogotano acá? ¿En qué año llega usted acá, Leticia? Bueno, exactamente yo llegué aquí el 11 de marzo de 1991. Me ofrecieron la plaza de jefe de estación en Bogotá, porque el anterior se pensionaba y me ofrecieron que si me quería venir para acá. Yo pues tenía unos problemitas familiares de faldas y la única forma de salir de esos problemitas era pegar un brinco donde no me alcanzara. Y bien lejos, ¿no? Porque aquí ¿cómo era posible llegar? ¿Usted cómo llegó acá? O sea, avión, ¿cómo fue eso? Sí, pues para mí era una experiencia nueva, yo no conocía el Amazonas. Leticia me parecía que era como un castigo a donde mandaba la gente, esa era la percepción que le daban a uno, que uno andaba por encima de la selva a ver ese tapete por horas caminando el avión sobre ese tapete y llegar acá y decir, ¿será que yo vuelvo otra vez alguna vez a Colombia? No, es que esa era la sensación, o sea, sí. No solo suya, en la parte de los militares, cuando hablábamos con el señor Rosero, decía, es que a mí me castigaron y me mandaron para Leticia. Sí. O sea, Leticia era sinónimo de castigo. Sí. Y usted le dice que lo mandan para ¿la estación de qué? Sí, pues aquí había una estación que era la estación autónoma. La estación fue realmente fundada en agosto del año 84 en el gobierno de Turbay y funcionaba en una caseta de madera, una torre de 20 metros de altura. Se recibía señal que no era señal, es decir, se transmitía la señal, pero 15 días después de que la habían emitido en Bogotá. Nos mandaban cintas de video para pasarlas por casetera y esa es la programación diaria. Y entonces, digamos que la televisión aquí en Leticia empieza a funcionar ¿a partir de qué año? Pues si usted sí. ¿Tiene conocimiento? Sí, yo tengo pues como una sincrosis de lo que era la televisión acá. Aquí realmente no había televisión, sino era una televisión que llegaba del Brasil, la Globo, que se alcanzaba a coger acá. Tenía buena potencia y la gente estaba viendo era televisión brasilera. Entonces el gobierno diciendo, bueno, allá se nos está metiendo mucho la idiosincrasia brasilera, la gente ya no cree que son brasileros, entonces para como formar una sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia y decir Colombia, Leticia es de Colombia, entonces pensaron en montar aquí una televisión, pero era con ese inconveniente. Con ese fin. No crea que no, porque cuando yo era pequeña, nosotros cogíamos esas cosas de ventilador, una cosa alta y de palo largo, y desde ahí se conectaba para ver televisión. Indudablemente tener televisión en esa época, el televisor, era un lujo, porque no todo el mundo lo tenía. Nosotros teníamos a los vecinos, a don Fidencio Uní, y todos corríamos a ver
la Rede Globo que se decía, y Sí. el programa de Silvio Santos, y todos nos sentábamos a ver televisión ahí, que como dice usted, con buena potencia, la Rede Amazónica de Televisión mandaba esa señal y era lo que nosotros veíamos, y casi que lo que pasa en Puerto Nariño, ¿no? Que a veces la televisión es más de Perú y le preguntan quién es el presidente de Colombia, entonces Alan García, en la época de Alan García, pues era un poco lo que nos Sí, pasaba, sí, o sea, había más sentido de identidad y de reconocimiento con ¿Hacia otro Tabatinga país? que con la misma Leticia, Es pero era un correcto. grado total de abandono Sí, sí, sí. de nuestro estado a nivel nacional, de la parte central con Leticia. Sí. Entonces usted llega con caseteras. Bueno, realmente ya eso estaba montado acá. Ya. Eso se montó en el año 84, como le cuento, para irradiar, llamábamos diferido, se llamaban diferido, que el programa que están viendo hoy en Bogotá, en el resto del país, lo grababan simultáneamente del aire, lo metían en casetes y lo metían en una caja, y cuando se completaba toda la semana, nos llegaba acá. Esa programación nos tocaba comenzar a emitirla, es decir, tenía 15 días de retraso. Hoy están emitiendo un programa, dentro de 15 días lo vamos a ver aquí en Leticia. Esa era la forma como se veía televisión acá. Bueno, ¿cómo empieza la gente a recibir eso? Igual que en la época en que éramos pequeños, no era para todo el mundo, era muy restringido. ¿Cómo se mandaba irradiada? ¿Qué se irradiaba? Sí, pues realmente la programación era para 6 horas. Comenzaba la emisión a las 6 de la tarde y se terminaba a las 12 de la noche. Entonces, de acuerdo a la categoría de programa, se emitía. El primer programa para niños era a las 6 de la tarde y ya los que son como de más para adultos, para más calibre, entonces era ya al final de la noche. Pero eso determinaban ustedes haciendo una parrilla, era el que... ¿Cuál canal era el que emitía Señal Colombia? ¿Cómo era en esa época? En esa época era Canal 1 y Canal 2, o Canal A. Ah, ya. Entonces aquí se emitía Canal A. Ya en el año de 1985 87, comenzaron a mandar señal satélite del Canal 1. Entonces ya se emitía Canal 1 directamente. Ah, ok. Y siguieron mandando hasta el año 1995 aproximadamente, 95, 96. Seguían mandando la programación pregrabada aquí a la estación para emitirla posteriormente. Ya en ese entonces ya se cambió el sistema, ya comenzaron a mandar las 2 señales de televisión por satélite y ahí se acabó. ¿En qué año empieza a llegar en directo la televisión aquí en Leticia? En el año 1996 ya comienzan a hacer las primeras emisiones en directo los 2 canales. ¿Pero todos los programas o ciertos programas? No, toda la programación. Toda la programación de llegaba sí, en directo, sí. ya podíamos decir que estábamos conectados y que... Sí. No, fue exactamente en el año 1999. Prácticamente, 98, 99. Entonces ya se tenía la señal en directo y ya pues dejaron de funcionar muchos equipos con los que contábamos acá. Ya son, digamos, el sistema caseteras estaba ahí en stand-by, pero se aprovechó ese tiempo de tener aquí caseteras, porque pues yo veía que aquí había muchos eventos, que el Festival de la Confraternidad Amazónica, el Pirarucú, que desfiles militares y todo. Entonces, como éramos autónomos, porque se llamaba Estación Autónoma Francisco de Paula Santander, yo por iniciativa comencé a grabar esa programación de Festival de la Confraternidad. Entonces lo grababa esta noche, por decir hoy la noche de Colombia, y mañana en el día transmitía la noche de Colombia. Tal como lo grababa, así lo emitía. Sin hacerle absolutamente nada. Y así en todos los eventos, el Pirarucú, desfiles, mejor dicho, todo el evento social que se presentaba aquí. ¿Y usted está hablando de qué época empieza a hacer esa transmisión del Festival de la Confraternidad? Estamos hablando más o menos hacia qué época. Eso es del año 1993. 93. Yo inicié aquí con una cámara que hay que darle el crédito a las personas que entraron en esa historia de formar televisión y hacer televisión acá.
a Jonales Benjumea, que me dijo, compremos una cámara entre juntos para que comencemos a trabajar. Hay que reconocer el esfuerzo de otras personas y partes que tienen historia en la televisión del Amazonas, de Leticia especialmente. Y comenzamos a hacer con Jonales Benjumea, compramos una cámara, a hacer videos, a grabar eventos, porque realmente la primera cámara que creo yo que hubo acá y que era novedad fue la que compramos con Jonales. Eso fue en el año 93. Porque no había ningún tipo de una empresa que hiciera nada de eventos ni grabara, porque es que yo recuerdo que la biblioteca cuando arranca a trabajar era con don Alfredo. Don Alfredo era el que hacía los videos, los editaba, uno lo llamaba y lo invitaba para hacer cosas. Sí. Y usted tenía una empresa que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba, pues yo le puse Gravecon. O sea, el nombre era Grabaciones Alfredo Barbosa Espinosa Comunicaciones. Ah, ok. Y ahí me quedó también el correo electrónico, Gravecon, y para eso todavía me identifico con eso. Y entonces usted arranca a trabajar con Jonales, a hacer las grabaciones, a tener registros. ¿Esos registros dónde los tienen? Pues me imagino que deben estar totalmente destruidos en el basurero, porque aquí pues yo alguna vez le ofrecí al banco pues venderle ese material que pues era histórico, pero el problema de ese material es que es muy sensible a la humedad. Entonces se llenaban de hongos, ya eran inutilizables, ya no se podían volver a utilizar. Y desafortunadamente todo ese material se perdió. Qué horror. Pero de todas maneras ha sido un problema grande, es la forma de almacenamiento de estos materiales que son muy sensibles, que de alguna manera se requieren de un conocimiento de un profesional que pueda archivarlos, que pueda ponerlos en un formato que pudiera ser almacenado y que pudiera durar más, y pues que ese tipo de situación hizo que mucho material, no solo con usted, sino con la misma biblioteca, material que grabábamos en cassettes, en todo eso se perdieran porque se pegaban, se borraban, les pasaban una cantidad de cosas que no había manera de hacer. Sí, eso era para todo el mundo, porque por lo menos yo trabajé haciendo grabaciones de cumpleaños, de 15 años, de grabaciones de matrimonio, hasta de funerales, pero desafortunadamente a todo el mundo le sucedía lo mismo. Peor que la gente no sabe cómo guardarlos en una casa normal. Total. Entonces llegaban a decir que si les podía recuperar eso, y definitivamente es una cosa que se perdió y ya no. ¿El formato que se empezó a utilizar? Bueno, yo comencé trabajando con Beta. Betamax era el sistema. Después salió el otro formato que era VHS. Ya vino el Super VHS y ya después llegó pues, la parte digital. Que ya... Más o menos la transición entre Beta, VHS, Super VHS, todo esto, ¿cuánto tiempo? Porque es que estamos viendo ahorita la manera como avanza vertiginosamente todo el desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? Y entonces usted hoy tiene y compra un celular y ya en 6 meses ese celular ya salió una nueva versión, muy rápido. Sí, el Betamax realmente estuvo su apogeo hasta el año 91, 92. Yo alcancé a trabajar con ese sistema el año 93. Ya vino el VHS, que fue un formato también que duró más o menos unos 4 o 5 años mientras llegó la otra tecnología que era digital. Más o menos fue una transición de unos 8 años entre el Betamax y ya las grabaciones en video digital. Uy, pero 8 años, por eso le digo, eso fue vertiginoso. Sí, fue a pesar rápido. De que, como dijo usted al principio, me voy para Leticia, alguna vez volveré a Colombia. Sí, a pesar de todo eso, pero seguíamos teniendo, yo no sé si para usted en la época que transmitía todo esto, la parte del transporte aéreo era inconveniente, porque es que yo no sé cómo era la frecuencia, los costos, mandar algo desde Bogotá, ¿quiénes asumían los costos? ¿Era a nivel del gobierno? Sí, eso era a nivel de la misma empresa que asumía el envío de esos materiales cada semana. Realmente hubo un evento que no se puede olvidar de esta historia, y fue cuando estaban enviando material para el accidente del avión de
Satena. De Satena, que estaba cubriendo una ruta de Bianca, que hubo un accidente y el avión cayó por aquí cerca. Entonces iba de aquí para Bogotá y por la primavera creo que cayó el avión y ahí cayó material que llevaban para Bogotá, para regrabar. Y eso también hace parte de la historia de la televisión de esa época. No, sí, imagínese eso todo. Don Alfredo, y con todo esto, bueno, usted ya se quedó, tuvo familia, aquí salió volado por allá en León de Falda y aquí se quedó tranquilo con otra familia. ¿Cómo fue? No, sí, realmente yo cuando llegué ya tenía en mente dónde llegar porque pues la señora mía, ella falleció hace 2 años de COVID, Mariela Ríos. Ya la conocía con anterioridad por la hermana que fueron a Bogotá y nos gustamos y de ahí cuando llegué pues llegué yo buscando dónde almorzar, dónde tomar alimentos y resulté tomando todos los alimentos. Pero bueno, eso es mucho más fácil, ¿no? Dentro de todo el proceso. ¿Ninguno de sus hijos le jaló a nada la televisión? ¿O si hay alguno de los que...? No. Pues yo pensé con uno de ellos que lo llevé a una grabación, no recuerdo un evento, y él me ayudó a llevar el trípode allá a la concha acústica, y dije, este le va a gustar la profesión. Yo hasta me alegré, porque él estaba como muy metido. Pero entonces no, definitivamente no quisieron ya quisieron otra cosa menos hacer televisión o trabajar en algo que tenga que ver comunicaciones, ¿no? Se dedicaron más a y su ahora Inravisión tiene una infraestructura grande allá, que era donde usted trabajaba. ¿Qué pasó con Inravisión después de tanto tiempo? Bueno, en el año de 2000, en el año 2001, yo salí pensionado en el 2000. Y en el 2001 la empresa cambió de razón social. En el gobierno de Álvaro Uribe acabaron con Inravisión, más que todo era por acabar el sindicato, que hicieron esa transición y sacaron toda la gente que estaba funcionando con Inravisión. Y ya formaron la que actualmente se llama RTBC. Lo que es la infraestructura, pues yo veo que todavía funcionan con los transmisores y de este transmisor están mandando la señal de TDT, o sea, televisión digital terrestre. Entonces de ahí está funcionando y además de que se han metido otras empresas ahí que ni idea, que hay unas que desde que yo salí de Inravisión nunca más he entrado ahí. Nunca más volví a entrar. Yo no he entrado. Pero sigue funcionando, entonces la TDT es irradiada por ahí. Bueno, y usted tiene conocimiento si la TDT sale por ahí, ¿por qué razón la gente, por ejemplo, que no tiene, por ejemplo, condiciones para pagar una señal de televisión en cualquiera de lo que funciona acá, no puede acceder? Porque es que escucho las quejas que no puedo ver la TDT porque no funciona, porque tal cosa. Con una antena, tiene que ver la antena, tiene que ver qué para que eso... Bueno, inicialmente el gobierno pensó que comprando unos decodificadores de TDT, pues para la gente era muy asequible comprar un decodificador de 80.000 pesos, pero realmente no porque la tecnología era de televisores viejos, de cola que llamamos. Entonces la gente ni asumió ese gasto para ver. Comprar televisores. Y además que esos televisores pues no se adaptaban a la calidad de señal que tiene la TDT actualmente. Okay. Entonces ya ahora que hay la posibilidad de que la gente cambie de televisor, de que ya no utilicen los televisores antiguos viejos de cola, que eran en tubos de rayos catódicos que utilizaban. Ahora todos los televisores que hacen son en plasma o en LED. Entonces eso sí traen ese sistema incluido dentro del televisor, el TDT, que es solamente sacar una antena al aire. Se pueden coger los canales de Señal Colombia, Canal de Congreso, Canal 1, creo que Canal 13 también, que esa otra historia de la televisión acá, ese Canal 13. La pueden coger aquí dirigiendo la antena hacia la antena de Inravisión. Y los canales privados, que es Caracol y RCN, tienen que dirigir la antena hacia el lado de los lagos de San Sebastián.
O sea que toca, que mueva la Sí, antena. o para sea que si pueda- usted cambia el canal de un canal nacional a un canal privado, tiene que subirse y cambiar la antena para que le coja. No, pero bueno, por lo menos la gente va a escuchar Sí. el que quiera, porque es que hay mucha gente todavía que su condición económica para estar pagando una Sí. señal mensual pues le queda complicado. Y me dicen, pero es que a veces tenemos que hacer Sí, un realmente. poquito de esfuerzo porque la TDT no entra a funcionar. Pero mire, ahí está la está funcionando, respuesta. está funcionando. O sea, primero comprar un televisor OLED o plasma sí, para que aunque ya no pueda se ser utiliza plasma. compatible, bueno, LED, LED. para que sea compatible Con la TDT. con la TDT y pueda tener una señal, Sí, sin digamos, necesidad de tantas. Sí, realmente para esa época que se montaron esos canales, no se pusieron de acuerdo porque si yo hubiese sido la persona que estuviera tuviera la opción de decidir, bueno, montemos todos los canales en una sola antena, con eso no tienen que estar Total. bregando. Porque aquí se cogen sin ningún problema en este sector del centro los canales nacionales. Ya. Canal 1, Señal Colombia, Canal Institucional, Canal 13, se cogen sin ningún problema, sin antena, inclusive a veces colocando un clip detrás del televisor, se ¿El coge clip señal. de ese de coger papeles? Sí, se puede colocar y entonces con esa antenita se recibe buena señal. Entonces, ya si quiere el canal RCN o Caracol, ya tiene que comprar una antena para que le coja ya y hacer fuerza que le entre señal. A veces se pierde mucho por la distancia que hay de aquí a los lagos. Pero el entonces derecho la distancia y la potencia, porque es que Sí. si tuviera buena potencia, todo el pueblo que no es tan Claro. grande debería coger perfecto Sí. la señal que ellos irradian, Sí, ¿cierto? sí, sí. Inclusive que aquí, no sé por qué razón, la torre era de 100 metros. Una torre hermosa que en diciembre subíamos una estrella para alegrar el corazón a los leticianos. La cortaron a 50 metros, le quitaron 50 metros de altura. Entonces, pues yo no entiendo la razón. Pero entre más alta, más Claro, avanza la señal. claro. Más avanza la señal. Eso está Se puede clarísimo. llegar hasta Benjamín, alcanzaba a ver la señal, o en Atalaya se veía la señal de aquí de Colombia. Entonces nosotros era penetrando al territorio brasilero. Antes ellos nos penetraban en cuanto a la señal En potencia y todo en eso. potencia nos metían aquí la señal de Brasil, la gente ya hasta hablaba portugués sin ningún problema. Y ahora pues cuando se tuvo la antena que era de 100 metros, la gente veía mucho la televisión de Colombia, Claro. en Atalaya, inclusive que en San Pablo de Olivenza creo que alcanzaba a coger la señal, No, porque tenía muy buena potencia, eran 10 kilovatios que tenía y se llegaba muy lejos. ¿Y qué pasó con la señal 13, el canal 13? Bueno, el Canal 13 fue un canal que fundaron, que se llamaba los canales de la región andina. Ese fue un proyecto que había estaba Santander, Cundinamarca, Boyacá, Casanare y Amazonas, para producir televisión para esas regiones. Se compró el transmisor estuvo instalado allá en Telecom, en los transmisores de Telecom, y para que uno se ría de la tristeza, nunca lo inauguraron, nunca lo prendieron. Sí está, allá todavía está la muestra de que a veces la desidia, sí, hacen malas inversiones y entonces ya se perdió ese canal. Ahora lo utilizan comercialmente pero no porque eso fue un proyecto en la que a mí, por lo menos el gobernador de ese entonces, Félix Acosta, me preguntó que si era conveniente. Le dije, sí, me parece bien que tengamos un medio de comunicación y lo podamos ¿Y ese explotar. era para tener un canal regional, digámoslo así? Un canal o sea, si se regional. hubiera puesto atención. Sí. No estábamos sufriendo en la situación de ahorita de que Amazonas no tiene nada, no tiene con qué, no tiene cómo, no tiene para dónde. Y es un poco todo este abandono y esta falta de incentivos, ¿no? Sí. Para que la televisión funcione. Sí, no, igual sirvió mucho por lo menos en el aspecto de que aquí hay mucha gente que comenzó a trabajar en televisión, haciendo programas, hicimos un programa también en la época que podíamos hacerlo, que se llamaba Ecos de Manguaré. Lo hicimos con Ernesto Montenegro y con, ¿cómo se llama? Homero Sánchez. Homero Sánchez, y comenzamos a hacer un programa de notas muy bonito.
¿Y Ecos de Manguaré qué hacía? O sea, que Era como un magazine de notas, pero me pareció muy interesante. Con lo que se hizo, me pareció de excelente calidad. ¿Y estuvieron cuánto tiempo? Pues yo calculo que duramos como unos 6, 8 meses con el proyecto. ¿Y lo consideran trabajamos. ustedes que fueron los primeros en hacer este tipo Sí. de programa aquí? O Sí, sea, sí. esa parte de producción de magazines en Leticia, usted dice, fuimos nosotros los Somos pioneros. los pioneros, somos los pioneros, somos los pioneros. Y eso sirvió para avanzar en muchas cosas, ya en producir cine. Se hicieron varios proyectos de película de varios compañeros o colegas que querían trabajar en el medio, y eso sirvió de mucho apoyo para... ¿Y recuerda las películas que se hicieron? ¿Y Pues- quiénes las hicieron? Pues recuerdo una que hizo, ¿cómo es que se llama? De los Cueva, Alejandro. no, ¿cuál? el Terremoto. Ah, ya. Terremoto, no recuerdo en este momento el nombre, pero se hizo, con él se hicieron varios proyectos, yo también realicé varias producciones, inclusive para la Secretaría de Salud hice yo digo película, pero no es película, era un documental que hacíamos con gente de la región. Eso es inédito, solamente se le entregó a la Secretaría de Salud. Pero nunca se promocionó pero eran unos programas para inducir a los muchachos a actuar bien, a portarse bien sexualmente y todas esas cosas. Eran muy... Programas de salud sexual De salud, y sí. reproductiva. Sí, yo llegué a realizar con la Secretaría 2 proyectos, dos películas, llamémoslas por llamarlas de alguna forma. Una se llamaba Una Segunda Oportunidad, y la otra... ¿De qué año, don? Esto estoy hablando del año 2000, como 2005 más o menos. 2005 se hizo esa producción. Igual pues yo ya a medida que me fui metiendo en el cuento también, ya me invitaron de la Universidad Nacional para que yo prestara mi equipo de producción, o sea, mi computador, que era un computador chichipato, pero ahí hacíamos, porque ahí hicimos, inclusive ahí se realizó una película, la hicimos con Ernesto Montenegro, aquí en la casa, que yo tenía mi estudio aquí en el primer piso, y ahí realizamos El Paraíso del Diablo, que fue una película que ganó el India Catalina. ¿En qué año? Me corchó. No sé si de pronto hay alguien detrás de cámara me dice en qué año fue. En el año 97. Sí. Pero vea, es la oportunidad para hacer un reconocimiento a ese trabajo fuerte, porque es que es un trabajo con las uñas y en apoyos y una cantidad de cosas realmente, en toda la parte de la televisión. Como se hizo fue una cosa con las uñas realmente, porque el equipo nos fallaba, unos días se nos borraba todo, entonces fue muy... O sea, solo quien vive todo eso para después entregar lo que la gente cree que producir y que hacer es muy fácil. Sí, y muy sobre difícil, todo muy difícil. En unas situaciones como dice usted, mi computador que no era tan bueno, pero en situaciones y que son capaces de producir tantos materiales, tantos documentales que forman parte en estos momentos de todo el acervo que tenemos de la historia de lo que se ha hecho en televisión acá. De la historia de televisión. Sí. Y yo creo que pues usted ha sido una autoridad en materia de televisión, porque yo pienso que esto se empieza a mover más, porque antes de que usted estuviera, ¿quién estaba aquí en la televisión? No, realmente nadie estaba interesado en producir nada. Exacto. No, nadie, yo vi pues, que hubiesen tenido un proyecto o una película. De pronto vinieron unos cineastas productores de cine del interior, hicieron alguna película con capas, pero eso fue como idea de allá de ellos, y venían y las montaban, pero realmente que se hiciera televisión aquí, en vivo y en directo, producción regional, se hizo acá. Comenzamos aquí con un grupo de personas que les gustaba. Bueno, inicialmente Jonales Benjumea fue uno de los que arrancó con la idea. Posteriormente ya me conocí con Ernesto Montenegro, con
Homero Sánchez, con una locutora muy buena, la mejor voz para mí, Marjorie Lopera se llamaba ella, o se llama ella, que está trabajando ahora en España, ella trabaja en una estación de España. También Gloria Revelo, varias personas, muchas personas que han pasado por ese gusto de saber producir, hacer algo que sea acá, que a mí me emociona haber participado por lo menos en la producción de la película que ganó Linda Catalina. Me llena de emoción y orgullo. Para mí el mejor pago fue ese, haber participado, de ver cómo se hace, cómo se mete uno por allá en la selva, cómo lo pican a uno esas hormigas que se lo comen a uno vivo. Sin embargo, todas esas cosas fueron una escuela impresionante para producir. Yo había hecho, como te contaba inicialmente, había prestado los equipos y me dijeron, pues venga para que aprenda. Entonces, yo a la par hice el curso también de cinematografía que se hizo en esa época. Se hicieron varios proyectos también. Tengo un cortometraje pequeño, pero ese sí ya es para clasificación C o D. Se puede pasar en la noche. Pero fue bueno. Fue una buena experiencia. Mejor dicho, digamos X. Mejor digamos a la X de una. Don Alfredo, de acuerdo con lo que usted me cuenta, hacer televisión aquí es difícil, ¿no? Sí, complicado porque primero que todo está el recurso económico. Es lo más difícil de conseguir. Caro. Es costosísimo y producir televisión es costoso. Aquí, digamos, lograr vender pauta para televisión para tener un programa constante, digamos, de un magazine semanal que esté bien patrocinado, que la gente se le pueda pagar y que la gente haga su trabajo con gusto. Es difícil. Hay mucha gente que de buena voluntad y por amor al arte dice, bueno, hagámoslo. Así no me paguen 5 centavos, pero hagámoslo. Y eso es chévere porque se nota la disposición de las personas para hacerlo. Gente que le gusta, por lo menos dentro de las cosas que yo puedo resaltar en estos momentos que recuerde, la estación tenía una cabina de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Sí. Y nosotros transmitíamos música clásica. Ya un día se me ocurrió pasar música bailable. Música normal en los diciembres, y se me acercó Diego Rodríguez, Diego Mid Rodríguez, y me dijo, don Alfredo, ¿será que hacemos un programa? Y dije, hagámoslo. Entonces yo hacía la presentación y pasaba la música, porque eso sí buen gusto para la música tiene Dieguito. Claro. Dieguito tiene muy... Sí, eso es cierto. Y el reconocimiento. Y ahorita es un gran profesional de la locución, de los mejores locutores, el mejor profesional que yo pueda decir, este muchacho sí. Entonces es para mí una emoción saber que de ahí salió gente que ya vive de eso. Yo le quiero hacer una pregunta. Aquí las cosas difíciles en cuanto a la parte del patrocinio, por ejemplo, y es un poco que no sé si tenga la impresión errada, pero pareciera ser que equiparan la televisión con la radio, ¿cierto? Para sí. Toda esta parte. Y usted, que es conocedor de esto, sí. ¿Qué podría decir? O sea, no, es que aquí como se cobra, vamos a poner un precio ficticio, yo voy a decir sí. Un valor, que para hacer un comercial de esto, el comerciante paga 500, 800 mil pesos en la radio, y a eso quieren equiparar televisión. Sí, no, y es un absurdo porque producir televisión es mucho más costoso. Es decir, si en este momento me preguntan cuánto están pagando por una pauta a nivel nacional de un comercial de 30 segundos, puede costar 50, 100 millones de pesos una sola pasadita de un comercial. Entonces, producir aquí un comercial para que uno cobre por decir algo, 10 mil pesos, 100 mil pesos o 200 mil pesos por pasarlo, hay gente que no los paga. Es decir, no hay mercado, no hay quien patrocine ese sistema, porque la televisión de todas maneras sí es muy costosa. Producir televisión es muy costoso y requiere, porque a veces la gente también necesita comer y
y necesita de esa actividad no se para puede vivir. De amor nomás, no de se estar puede ahí, vivir, porque sí. cómo va a ser uno Sí. para esta parte. Y entonces ante este panorama, podemos decir que si no hay ayuda del Estado, si el gobierno departamental y municipal no le meten la manito a esto, Sí. la televisión para el Amazonas no vamos a tener un Teleislas Sí. como lo tiene San Andrés. Allá sí pudieron hacerlo porque es soberanía. La palabra Claro, es que aquí donde estamos. Y aquí es para también tener soberanía y producir. Esa tareita yo le pasé un proyecto de televisión regional en ese entonces al señor gobernador del entonces para hacer televisión y con costos aproximados de cuánto llevaba. Es decir, producir un programa, una programación, por lo menos vale 100 millones de pesos ¿De mensuales. cuántas horas? Para hacer una programación de 1 hora diaria. De 1 hora diaria, 100 Sí. millones de pesos. Sí. Y eso es barato. Y es barato. Yéndonos por la parte económica es baratísimo. O sea, poniendo cosas sí, muy hacer un sencillas. programa diario, por decir de 5 días a la semana, por un mes, más o menos bajito, 100 millones vale hacerlo acá. Por fuera, imagínate cuánto no vale. Sí, esa es la limitante que tenemos, pero hay mucha gente que mejor dicho, se desvelan haciendo un trabajo sin recibir un peso y lo hacen con mucho gusto, con mucho cariño a la profesión. No, y pues hoy también queremos hacer ese reconocimiento a Ernesto Montenegro, que ha hecho y ha sufrido y ha puesto todo su empeño, todo su cariño para intentar que la televisión tenga como ese desarrollo y esa... Claro, y es que a raíz de todas esas cosas se da uno cuenta que hay personas que vienen del interior y a veces por recelos los viene a uno, ya que viene a quitarnos qué. Resulta que esas personas traen mejor experiencia, más enseñanzas, y yo personalmente, yo aprendí mucho al lado de Ernesto. He aprendido mucho al lado de Ernesto. Y Dios quiera, he estado mal de salud últimamente, pero yo sé que él va a salir adelante porque él es de mucho ánimo, mucho ambiente, mucha fortaleza y va a salir adelante. Don Alfredo, ¿usted cómo ve y cómo vaticina en todo este ambiente? ¿Será que podemos pensar en un canal regional por soberanía? Sí, yo pienso que sí. ¿Quién tendría que darnos como ese empujoncito para...? No, sí, yo sé, así como el gobierno da licencias para mover emisoras, el gobierno también debe dar una parte, por parte del Ministerio de Cultura, para la creación de un canal regional, local, que pague todo lo que se necesita para hacer una buena programación. Y yo sé que con la ayuda del comercio también se logran muchas cosas. Es decir, tiene que ser una ayuda mixta entre gobierno y la parte económica privada. Bueno, usted ahorita dice que está un poquito enfermo, pero a futuro, con la oportunidad que se le está dando de continuar aquí con nosotros, ¿está usted viéndose en este medio, produciendo más, haciendo algo? No, ¿Cómo se ve usted? sí. Yo por lo menos... Sí, es decir, yo tengo el tiempo, la disposición, la salud, gracias a Dios que yo no fui tan golpeado por el COVID, pero me sirvió de algo esta experiencia. Pero a mí me fascina, lo que es televisión me fascina. La radio no es mi medio. Traté de ser alguna vez el locutor, animar ahí en la emisora en la Radio Nacional de Colombia, 92.3, recuerdo, que producíamos Zona de Frontera Internacional. En diciembre era la que mantenía la sintonía porque colocábamos música bailable de diciembre y todo. La gente era muy animada con esa emisora. Y no, ¿Se acabó esa emisora? sí, porque ya después de que llegó la señal en directo ya no se pudo hacer nada más ahí. Yo salí en el 2001, salí pensionado de ahí y ya no había nada más que hacer. Pero sí, a mí me llama mucho la atención y a volver a trabajar en el medio, lógico que a mí me fascina. Es decir, para eso sí no tendría que pedir tiempo de pensión. No, pero eso es interesante porque es la experiencia de alguien que tiene, o sea, que uno ya camina y como que dice, es posible hacerlo. Y cuando uno tiene ese sentimiento de que es posible y que si yo aporto, vamos a lograr
vamos a lograr, vamos a conseguir, pues se van dando las cosas, ¿no? Sí. Que no es como cuando alguien joven que no ha caminado se decepciona muy rápido, como que Sí, la sí, cosa sí. no avanza y como que... Sí, es decir, conseguir gente con mística, con deseos de trabajar, de hacer cosas chéveres, porque la televisión se da para hacer cosas chéveres, un video se da para hacer cosas chéveres. Y hay que tener mística y a veces poner un poquito de su tiempo y de su espacio para hacerlas. Aquí con Ernesto, cuando hicimos la película, eran trasnochadas hasta las 6 de la mañana, que la patrona, yo, ¿a qué hora se va a acostar? Entonces, sí, tenía esas limitantes. Pues ahora, pues más, porque pues no tengo que me digo, yo, ¿a qué hora se va a acostar? Pero todavía tiene los equipos, tiene todo. No, tiene... no, Ya no cuenta. ya no tengo absolutamente nada. Ah, Lo único que tengo ahorita pues es un computador y ya para hacer una producción de tipo profesional sí se requiere tener un buen equipo. Entonces hicimos con las uñas. no, pero yo creo que como avanza tan rápido la tecnología, pues uno encuentra cosas que se pueden tener a no tan alto costo como antes, porque yo creo que antes hacerse uno en un computador, que era como mucho más lento, que era como más... Sí, yo no, creo que ahora los costos sí. para la producción de Han programas bajado, y se han eso, bajado sí. porque de todas maneras, digamos, para hacer televisión, ¿qué se requiere? Bueno, una cámara, tener un computador donde se baje ese material, se edite. El computador ya le tiene a uno todas las herramientas, un generador de caracteres, el mixer, todo lo que se requiere lo puede hacer desde un solo computador. Se requiere solo la cámara y el operador de la cámara y alguien que dirija qué es lo que se va a hacer. De resto... Está mucho más fácil. Sí, se han Está bajado mucho los mucho más costos. fácil. Sí, ya es muy fácil hacer televisión. Hacer televisión ahora, pues, si lo hace uno por goma es muy fácil. Se han facilitado las cosas por la tecnología. Don Alfredo, y después de que usted se pensiona y dice, yo de la televisión no me pensiono ni de hacer programas ni nada, es como retomar, ¿qué se dedica a toda esta parte de producir de la televisión y esto? Y después de que eso ya, ¿usted qué sigue haciendo? ¿Sigue asesorando? ¿En qué? No, pues digamos para mí, de pronto este programa es una enseñanza para mucha gente de que uno debe perseverar y sobre todo la enseñanza que uno pueda dar, las experiencias que uno ha tenido, comunicárselas a las personas para que vayan entrando en la onda de hacer una producción buena. Ya pues con el tiempo, la experiencia se adquieren muchos conocimientos y yo ya tengo muchísimos conocimientos y en cualquier momento que alguien me pida que necesita un consejo o una orientación para hacer determinadas cosas, yo no tengo ningún problema. No me anima el ánimo económico para decir, bueno, ¿cuánto me paga para decirle? No, yo estoy abierto a quien quiera aprender conmigo lo poquito que sé. No, don Alfredo, mire, de verdad que ha sido bastante interesante recorrer un poco y pensar, ¿no? Que uno antes miraba y hay anécdotas de la televisión y de la radio. Había un familiar de nosotros que él llegaba y le causó tanta curiosidad a la radio y entonces llegó a la casa y decía, y miraba para un lado, miraba para el otro y mi papá le decía, ¿pero qué miras? Dijo, es que yo quiero saber qué hombrecito chiquito se metió ahí para poder hablar, ¿no? O sea, siempre le causaba a uno curiosidad de cómo viajaba y de dónde viajaba, sí. porque no había ningún tipo de formación para lo que estaba pasando. O sea, llegaba y usted ahora no. Ahora usted puede investigar, coge su celular, se mete, se conecta. Que realmente para mí, para mi experiencia, esa fue mi primera motivación para yo entrar a conocer lo que es las comunicaciones. Porque de pequeño, mi papá cuando compró un radio, yo tenía como 5 años, yo tenía esa curiosidad, pero ¿cómo hacen para hablar? ¿Cómo hacen para entrar? Es que eso, o sea, y entonces eso fue lo que me movió a mí. Eso me movió a mí para estudiar posteriormente después técnico en electrónica y radio y televisión, que lo estudié en escena. Entonces eso sí ya no aprendí. Me lo había contado, vea, eso estaba escondidito. Sí, eso por fue ahí. lo primero que ya aprendí antes de entrar al ejército. Y entonces es que además estuvo en el ejército. Yo estuve en el ejército.
Y entonces fui hasta paracaidista, mejor dicho, yo había hecho de todo. Pero mire que usted dice algo que podríamos empezar a pensar, técnico en electrónica y telecomunicaciones. Fíjese que el SENA debería intentar, viendo un poco esto, viendo que teníamos que evolucionar hacia de pensar en una capacitación. Claro, sí, es muy necesario para los jóvenes que sepan por lo menos cómo les llega una imagen de televisión, de una persona a la televisión. Hay que tener esos conocimientos para que la gente entienda que hay que comenzar por una cámara y esa cámara tiene que transmitir señales digitales. En ese momento son digitales porque anteriormente eran análogas. Sí. O sea que era con mucho ruido, se veía muy lluvioso. Ahora la televisión es digital, se ve perfecta. Y entonces ahora para el medio hay que producir también televisión perfecta. Claro. Televisión digital, que es lo que se maneja actualmente. Que sí, uno puede comenzar con una camarita de cinta para comenzar. Claro. Y entonces, pero lo importante es tener los conocimientos, cómo es que se hace la televisión, cómo se transmite, cómo llega a un televisor, cómo se modula y cómo se ve en una pantalla. Igual para todo se requiere tener un conocimiento, y eso sí es importante que lo aprendamos. ¿Usted llegó aquí en el año qué? Yo llegué en el 91. En el 91, el 11 ya de lleva marzo. Sí, ya casi 31 años. 31 años. 31 años. Y dentro de todo ese proceso, al igual que la televisión, ¿usted cómo ha visto Leticia? Bueno, eso sí es una parte que me causa a veces como dolor de ver que antes este pueblo era un pueblo tranquilo. Digo pueblo porque entonces sí había poquitas casas y yo decía, posible que esto sea una capital de departamento. Pero sí me da mucho dolor porque, digamos, el pueblito era muy sano, uno mantenía con las puertas abiertas, uno no tenía miedo ni del vecino, ni que le hicieran daño, ni nada de esas cosas. Y todo comenzó a dañarse cuando comenzó el famoso éxodo de paramilitares, guerrilleros, que comenzaron a mandar aquí para Leticia. Entonces, desplazados, hay gente buena, no puedo decir que haya gente mala de toda la que han traído, pero trajeron más gente mala que buena. Entonces, el pueblo se ha dañado y en este momento ya le toca a uno estar con los 5 sentidos para que no lo vayan a uno a robar o a tumbar o a matar, lo que sea. En eso sí ha cambiado mucho. En cuanto al progreso del pueblo, los alcaldes no le han puesto ellos, la mayoría, que creo que son casi todos, se han dedicado a coger el gobierno para lucrarse en el bolsillo y no hacer nada por el pueblo. Vaya uno por la avenida Internacional para que vea qué tan fácil es pasar. Ya llevamos 31 años y creo que antes, en esa época, las calles eran mejor que ahora. Ahora da tristeza ver cómo están esas calles. La mayoría están últimamente, no sé con qué recursos, debe ser con regalías, que están arreglando algunas calles que se ven bonitas y todo. Vamos a ver cuánto dura. Pero realmente la tristeza es ver que los gobernantes no han servido para nada. Don Alfredo, sí, da tristeza. Y es un lamento general, ¿no? De ver cómo. Y pues el llamado es a que miremos cómo podemos recuperar, ¿no? Porque es que la cuestión aquí no es solo vernos y lamentarnos, sino mirar cómo podemos aportar para que nuestra ciudad tenga ese posicionamiento que queremos darle. Claro, sí, sobre todo que los muchachos actuales, los que están saliendo a estudiar, que se han hecho profesionales, vayan con ese sentido de ser honestos, de ser retribuirle a su región lo que les ha dado con honestidad. Esto sin honestidad no vamos a ninguna parte. Entonces, primero que todo, meterle a la gente la palabra honestidad y que le entiendan y que la pongan en práctica, porque una cosa es yo entender que es honestidad pero no ponerla en práctica. Entonces, lo importante es que haya una buena honestidad en toda la gente, todas las personas que han surgido de esta ciudad tan bonita. Es acogedora, pero si no ponemos de nuestra parte para que esta ciudad cambie, nos seguiremos lamentando. Casi que usted me está dando lo último que le pido yo a mis invitados, y es un mensaje a los jóvenes. Casi que me lo estaba diciendo, pero entonces ahorita le reitero.
¿Usted qué le diría a los muchachos de ahora? Bueno, los muchachos de ahora y el problema, pues, realmente a veces la juventud mala que hay no es por culpa de los muchachos, sino por culpa de los padres que han tenido. Usted sabe que aquí las adolescentes tienen hijos desde los 13 años y los dejan por allá abandonados, los dejan que los críen los abuelos o los regalan sencillamente. Entonces aquí no hay una identidad de padre, de familia, no hay ese núcleo donde se forma mucho el carácter de los jóvenes. Entonces, lo principal es tratar de organizar esa parte de la parte familiar. Porque sí, hay muchos bandidos y muchos, pero porque en la familia nunca tuvieron el cuidado ni la educación para que fuesen personas de bien. Don Alfredo, mire, la verdad es que recordaba un poco con usted esa infancia mirando una televisión brasilera porque no había nada colombiano, sí. Y yo me acuerdo que era como recordar lo abandonados que estuvimos en esa época, ¿no? O sea, miramos, era televisión brasilera, era interconexión de energía brasilera, era comprando todo en Tabatinga, sí. Y yo recuerdo que a un hermano del Indio Benjumea, que lo conocemos como el Indio Benjumea, a él él fue militar, él fue de la Armada, y él tenía como que una camiseta que decía soy leticiano, no colombiano, pero y eso le costó ante el pueblo, porque él estaba asusando al pueblo, pues le costó un poco eso, como que lo trajeron porque estaba traición a la patria y una cantidad de cosas, pero era una manera como de decir, protestar, yo estoy protestando porque yo no siento que Colombia, que el nivel central nos dé nada y todo lo vamos a tener. Sí, no, entonces, y aún estamos abandonados. Si nosotros vamos a algo más cerquita y más tangible, trate de entrar a internet en estos momentos a ver si tenemos señal. Entonces, vea que de las cosas que nos tienen abandonados y ha sido de corrupción y de gaste plata para traernos señal de internet y no ha servido de nada. Aquí no ha habido un remedio para que solucione el problema del internet. Entonces, solo la empresa privada es la que mira si hay opción porque, económicamente eso no da para montarle allá internet. Entonces, ese es el problema, que eso sí ya debiera ser una cuestión de Estado, que nos manden una buena señal de internet para el Amazonas, porque estamos totalmente aislados. Aquí a veces uno gana enemistades o peleas porque uno manda un mensaje o le mandan un mensaje y no lo ve sino después de 3 días. Entonces cree que uno es el que está bloqueando a la persona que le está mandando algún mensaje. No, pero eso es cierto. Bueno, ha sido grato, de verdad, hacer este recorrido de la televisión con usted, conocer a través de su experiencia lo que se ha vivido, lo que se ha logrado, así sea con pequeños pasos y no pasos agigantados, pero han logrado sembrar, ir dejando esa huella que se necesita, sí. Se hace el reconocimiento a personas que lo están dando todo, sí, y que hacen dan su historia, esfuerzo y que aman, o sea, es que más es amor, sí. Para poder seguir trabajando en esto que lo que el mismo puedan tener en la remuneración. Sí, hay que trabajar con mística y sí, esa pasión que lo lleva uno a hacer las cosas que le queden a uno bien. Eso es lo más importante en cualquier realización que uno haga. Sí, entonces reconocemos también a Ernesto, nuestro camarógrafo, ese esfuerzo que tiene. Sus proyectos han sido muy buenos y qué lástima que no se hayan podido, pero como dice usted, hay que seguir luchando, sí, no. Y hay que seguir intentando que algún día tanto llegue el agua al cántaro que por fin lo rompe, ¿no? Sí, señora. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos cada semana en esta entrega del programa Crónicas de Región. Nuevamente invitamos, si conocen a alguna persona que quiera compartir sus recuerdos con nosotros. Hoy el tema central, lo que pasó con la televisión en Leticia, cómo fue ese proceso de pasar de unas cintas, de todo lo que se tenía antes, a lo que hoy podemos ver programas en directo. Pues no, gracias a don Alfredo por compartir con nosotros esos recuerdos, por compartir todo lo que vino a entregar aquí a Leticia. Y nuevamente, gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar en sintonía
los martes, jueves y sábados a partir de las 2 de la tarde en este programa Crónicas de Región. Hasta una nueva entrega. Gracias a ustedes por la invitación. Crónicas de Región. Música, educación y cultura. Arte y tradición. Periodismo, información regional. Historia, comunidad, mitos y leyendas. Artes plásticas, folclor y literatura. Su negro manto, en un silencio lento que cubre tranquilas horas.